Hola, mi nombre es Verónica Benítez y les voy a hablar sobre las generalidades de los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por el oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos tienen como característica principal el ser hidrófobos, o sea, insolubles en agua, y solubles en disolventes orgánicos. Tiene diferentes funciones principales. Tiene la principal reserva energética del organismo, específicamente los triglicéridos. Los fosfolípidos, glucolípidos y colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Como biocatalizador, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Los lípidos también desempeñan un papel como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Los lípidos se clasifican en simples, complejos y asociados. Los simples son saponificables, en cuya composición química solo interviene carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos incluyen los ácidos grasos, las grasas neutras y las ceras. Los lípidos complejos, que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como son el nitrógeno, el fósforo y el azufre, y otra biomolécula como un glúcido. También se le llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Estos van a incluir los fosfoglicéridos, glucolípidos y lipoproteínas. Los lípidos asociados pueden o no estar esterificados y se incluyen dentro de la categoría de los lípidos por su naturaleza no polar que los hace solubles en los solventes orgánicos y por salir junto con los lípidos cuando estos se extraen de los tejidos. Estos incluyen las prostaglandinas, térpenos y esteroides. Mi nombre es Carmen Torres Muro y voy a hablar sobre generalidades y digestión de los lípidos. Los lípidos constituyen un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas insolubles. Son la fuente principal de energía y proporcionan asimismo la barrera hidrófoba en las células. También van a hacer funciones como reguladores y coenzimáticos como lo que son las vitaminas liposolubles. En las hormonas esteroides van a dar una función muy importante que es la homeostasis en el cuerpo. Va a comenzar en el estómago y es catalizada por la enzima lipasa lingual. Las moléculas de triacilgliceroles de cadena principalmente corta o media, que son menos de 12 carbones, constituyen la diana principal de esta enzima. Por otra parte, también estos triglicéridos, comúnmente llamados antiguamente, van a ser degradados por una lipasa gástrica separada, que es secretada por la mucosa gástrica. Ambas enzimas van a tener un valor de pH óptimo entre 4 y 6, lo que comúnmente se le denominan como lipasas ácidas. Son importantes en la función de la digestión de los neonatos y también las enzimas digestivas para las personas con insuficiencia pancreática como la fibrosis quística. Mi nombre es Evelyn González y voy a hablar sobre la digestión de lípidos. La principal grasa de los alimentos es el triacilglicerol, que se obtiene de las reservas de la grasa de las plantas y los animales que se consumen. Los triglicéridos de los animales, que son hidrosolubles, son emulsificados por sales biliares y se dirigen en el intestino delgado hacia ácidos grasos y 2-monoacilgliceroles. A partir de estos productos digestivos se resintetizan triacilgliceroles en las células del epitelio intestinal, los cuales se secretan en kilomicrones vía la linfa de la sangre. Los ácidos de cadena intermedia y corta son lo suficientemente solubles para pasar por el epitelio intestinal, ingresar en la circulación sin incorporarse en triglicéridos. Los triglicéridos de los alimentos se dirigen en el intestino delgado por un proceso que requiere de sales biliares y secreciones del páncreas. La lipasa pancreática, con ayuda de la colipasa, dirige los triglicéridos a 2-monoglicéridos y ácidos grasos libres que se empacan en micelas, que son diminutas gotas emulsificadas por sales biliares. También contienen otros lípidos de los alimentos como colesterol y las vitaminas liposolubles. Las micelas viajan por las microvellosidades de las células del epitelio intestinal que absorben los ácidos grasos, 2-monoacilgliceroles y otros lípidos de los alimentos. Las sales biliares se reabsorben, se reciclan en el hígado y se secretan en el intestino durante ciclos digestivos posteriores. Mi nombre es Daniela Leiva y yo les voy a hablar sobre la absorción de lípidos. Los ácidos grasos libres, el colesterol libre y el 2-monoacilglicerol son los productos principales de la digestión de lípidos en el yeyuno.
junto con las sales biliares y vitaminas liposolubles, forman las micelas mixtas, que estas micelas son solubles en el entorno acuoso de la luz intestinal. En esta imagen podemos ver cómo la micela mixta forma parte de la capa de agua inmóvil y cómo realiza su función. Estas partículas se dirigen al lugar principal de absorción de los lípidos, la membrana del borde en cepillo de los enterocitos. La superficie hidrófila de las micelas va a facilitar el transporte de lípidos hidrófobos a través de la capa de agua no agitada hacia la membrana del borde en cepillo, donde van a ser absorbidos. Las sales biliares se absorben en el ilion terminal. Los ácidos grasos de cadena corta y media son solubles en el agua y no van a necesitar la ayuda de las micelas mixtas para su absorción por la mucosa intestinal. Y en esta imagen vemos cómo el alimento pasa por el estómago, posteriormente por el duodeno, el yeyuno y por último siendo absorbidas las grasas. En esta imagen tenemos más explicada la digestión y absorción de lípidos, donde inicia en el duodeno la llegada de los lípidos, se secreta la bilis, la emulsificación de micelas de sales biliares donde se secretan en duodeno, rompen las gotas de agua. Las gotas de emulsificación de triglicéridos van a aumentar el área de superficie. La digestión de grasas se va a dar por la lipasa pancreática y la proteína colipasa, que van a formar monoglicéridos y ácidos grasos libres. Se van a integrar con rapidez en las micelas de sales biliares, donde van a formar las micelas mixtas y posteriormente van a ser absorbidos. Por último, una malabsorción de lípidos va a deberse a la existencia de alteraciones en la digestión o absorción de lípidos que causan su malabsorción, provocando un aumento de ellos en las heces. Estos trastornos pueden ser resultados de afecciones como la FQ, que son la dificultad de digestión, y el síndrome del intestino corto, que va a reducir la absorción. Mi nombre es Wendy Santos y voy a hablarles sobre el transporte de lípidos. La grasa que se obtiene a partir de la dieta y los lípidos sintetizados por el hígado y tejido adiposo deben transportarse entre los diversos tejidos y órganos para su utilización y almacenamiento. Dado que los lípidos son insolubles en agua, este problema se resuelve al asociarlos con lípidos no polares, como el triglicerol y colesterol ésteres, asociados con lípidos, fosfolípidos y colesterol, sumados a proteínas anfipáticas para finalmente ser transportados en lipoproteínas. En esta imagen podemos observar la estructura de una lipoproteína plasmática. El uso de lípidos del alimento en los tejidos. Los trigliceroles contenidos en los kilomicrones se descomponen principalmente en los capilares del músculo esquelético y cardíaco y del tejido adiposo. Los trigliceroles de los kilomicrones son degradados por la lipoproteína lipasa. Esta enzima se sintetiza principalmente en adipocitos y células musculares. El kilomicrón es el vehículo de transporte de los trigliceroles desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Se encarga del transporte de los lípidos de la dieta hacia la circulación y se encuentra en el kilo formado por el sistema linfático que drena del intestino. El transporte de los lípidos. Los lípidos pueden obtenerse mediante dos maneras, que es de la dieta, la cual es la vía exógena, en la cual los lípidos de la dieta son transportados desde el hígado desde el intestino hasta el hígado y otros tejidos, y de la síntesis en el organismo, la cual es la vía endógena, en la cual los lípidos sintetizados en el hígado son sintetizados en el intestino, son transportados hacia el hígado y otros tejidos. El destino de los componentes de los kilomicrones. El primer paso, las células de la mucosa intestinal segregan kilomicrones nacientes ricos en triglicéridos. Estos son productos principalmente a partir de los lípidos de los alimentos, que es la vía exógena. Después, la poliproteína C2 y la poliproteína E se transfieren a la HDL, al kilomicrón naciente. Luego se forma el kilomicrón, el cual va hacia los capilares, y la lipoproteína lipasa extracelular activada por la proteína C2 degrada los triglicéridos de los kilomicrones. Esto es por la acción de la lipoproteína lipasa, la cual da ácidos grasos y glicerol hacia el hígado. Después la lipoproteína C2 vuelve a la HDL, donde se forma el remanente del kilomicrón, y finalmente los remanentes de quimolicrón ricos se unen a través de la coenzima E a receptores específicos en el hígado y son endocitados. El destino del glicerol.
El glicerol liberado de los triglicéridos es recogido al torrente sanguíneo y fosforilado por el glicerol sinasa hepática para producir glicerol 3-fosfato, que puede entrar a la glucólisis o gluconeogénesis por oxidación a hidroxiacetona fosfato. El destino de los ácidos grasos. Los ácidos grasos procedentes de la hidrólisis de triglicéridos pueden entrar directamente en las células musculares o adipocitos adyacentes, o pueden ser transportados por la sangre asociados a la albúmina hasta ser absorbidos por las células. La mayoría de las células son capaces de oxidar ácidos grasos para producir energía. Los adipocitos también pueden reesterificar los ácidos grasos libres para producir moléculas de triglicerol que se almacenan hasta que el órgano necesita ácidos grasos.